Vale, veo que ya está el alcalde. Se acaban de unir. Ahí, ya está. Si quieres probar sonido, a mí me oyen bien. Sí. Hola, Vero. ¿Lo escucháis bien? Se oye. Vale, pues cuando quieras, gracias. ¿Ya puedo empezar? Sí, cuando quieras. Sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectaros una vez más a una videoconferencia de la alcaldía. 2 semanas después, desde que comparecí por última vez, sé que hemos tenido que adelantar esta comparecencia media hora. Yo creo que os viene bien, sobre todo a los medios radiofónicos y de televisión, para que podáis llegar a los informativos. Y en todo caso, pues también habríamos encajado un poquito así mejor la mañana. Pero, disculpadme, no obstante, por este tipo de trastornos, ¿no? O cambios que hacemos a última hora, pero bueno, yo creo que es más productivo para todos. Bien, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa para hacer una valoración, en primer lugar, del desarrollo de la jornada de ayer en la ciudad de Burgos. Posteriormente, también os adelantaré el contenido de las conversaciones que hemos mantenido esta misma mañana con el colectivo de comerciantes y hosteleros de cara a esa desescalada que poco a poco vamos a ir trabajando. Y por último, haré una mención a algunas de las instrucciones respecto también a los nuevos escenarios que vamos a tener que abordar, que hemos trasladado ya en clave interna en este ayuntamiento. Bien, mirad, los vecinos y vecinas de Burgos llevan mes y medio confinados en sus hogares, saliendo exclusivamente de sus casas para ir a trabajar, para comprar bienes de primera necesidad, para bajar la basura y poco más. Se hace muy duro, se genera mucha tensión, hay ansiedad por parte de la gente, nos pasa a todos, de querer salir a la calle, de recuperar sus vidas. Y ayer se abrió, en la jornada del domingo, un nuevo tiempo para la esperanza. Se empezó a ver luz al final del túnel. Y es verdad que para todos supuso una gran noticia volver a recuperar la sonrisa de nuestros niños, de nuestras niñas, la salida de estos a la calle después de estar encerrados con sus padres, con sus hermanos, mes y medio, merecía una oportunidad y merece la pena seguir apostando por una, como digo, desescalada ordenada con las máximas garantías y la máxima seguridad que podamos proporcionar desde las distintas administraciones. Pero es fundamental que aquellos que somos o sois responsables de vuestros propios hijos seáis los primeros en velar por su seguridad. Y voy a hacer una mención expresa a los padres. Ayer, el comportamiento generalizado de las decenas de miles de familias que estoy seguro salieron a la calle por primera vez con sus hijos fue de nuevo ejemplar. Así me lo ha trasladado la policía local con un informe que he recibido a primera hora de la mañana. La mayoría de las familias tuvieron un buen comportamiento, un comportamiento correcto en relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de España. Pero es verdad, y así se hizo saber ayer por la tarde por la propia policía local, que sobre todo en las horas centrales de la mañana hubo comportamientos irregulares. Hubo comportamientos irregulares en demasiados casos. En esas horas entre las 11 de la mañana y las 13 horas, sobre todo, en determinados espacios abiertos de la ciudad, sobre todo en los parques, pues hubo familias que o bien no entendieron bien las indicaciones, en este caso los padres no entendieron bien las indicaciones del gobierno, o bien se relajaron en la aplicación de dichos criterios. Es muy importante no cometer este tipo de irresponsabilidades, de comportamientos insolidarios, porque a los primeros que van a poner en riesgo son a sus propios hijos. Y aunque la enfermedad parece incidir menos en los menores de edad, estos pueden contagiar a aquellas personas que debemos proteger sobre todo, que son las personas más vulnerables, personas con patologías crónicas, personas mayores. Es muy importante cumplir con las normas que las autoridades sanitarias estipularon para la salida ordenada de los niños menores de 14 años a la calle. Y como digo, ayer en nuestra ciudad y en el resto de municipios de todo el país, en esas horas centrales de la mañana, hubo demasiados comportamientos reprochables. Con todo esto,
tenemos una valoración que trasladar y, por supuesto, un mensaje también en el que incidir. La policía local ayer estuvo velando por el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno. Concretamente, ayer se interpusieron 45 denuncias. Ninguna de ellas en relación al comportamiento de las familias, sino por los motivos que veníamos detectando con anterioridad. Y digo esto porque ayer la instrucción del mando único del Gobierno de España sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales son un mero instrumento de acompañamiento para velar por dicho cumplimiento, fue el de no denunciar, sino el de informar y asesorar sobre el comportamiento y la interiorización de dichas normas. Pero una vez que hemos tenido ese primer día de prueba, sí que hemos trasladado hoy en el CECOPI, en ese grupo de coordinación institucional entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, Diputación de Burgos y los principales ayuntamientos, la necesidad de denunciar este tipo de comportamientos cuando sean evidentemente flagrantes y evidentemente vayan en contra de una correcta asunción de la norma. Por lo tanto, a partir del día de hoy no se va a limitar la policía local a informar, asesorar o llamar la atención sobre las familias, sino que a partir del día de hoy también va a haber la posibilidad de que estas familias, de que estos padres, que al fin y al cabo son los responsables, sean denunciados. Son una minoría, pero una minoría que no podemos obviar y con la que tenemos que reforzar este mensaje para que corrija su comportamiento y no ponga en riesgo la salud de los demás. Porque si no, además, ya les adelanto que nos veríamos obligados a valorar en los próximos días, a través de un nuevo bando, la restricción de algunos lugares o espacios libres públicos. Y me refiero para los principales espacios de reclamo para los paseos de los niños, como pueden ser los parques, el Parque de Fuentes Blancas, el Parque del Castillo, el Parque de la Isla, el Parque Lineal del Vena, parques que están abiertos y que no nos gustaría tener que cerrar si, como digo, algunas familias, algunos padres, no acaban de corregir en los próximos días ese comportamiento. Evidentemente, si es algo puntual o simbólico, no tendrá ninguna consecuencia de que se haga por parte de algunos pocos, pero si vemos que esa incidencia se reproduce prácticamente todos los días, tal y como se reprodució ayer por la mañana, pues probablemente tengamos que tomar medidas de este tipo. Porque todos queremos seguir avanzando con la desescalada. Desde la desescalada, no solo a efectos económicos o sanitarios, también desde el punto de vista de la desescalada social. Este periodo de transición debe ser, como digo, adoptado e interiorizado con las máximas garantías. Y para ello, la disciplina en cada uno de los hogares debe mantenerse más si cabe en estas circunstancias que en todo este tiempo que hemos venido ya pasando desde el pasado 14 de marzo. Y es por esto también que todos estamos esperando a que el próximo sábado, día 2, aquellos que, por ejemplo, ayer, como en mi caso, no tuvimos ningún motivo para salir de nuestras casas y no salimos, podamos dar un paseo con nuestra pareja, con nuestra familia, con las personas que conviven con nosotros, respetando las normas, no poner en riesgo esa posibilidad y, por lo tanto, hago ese llamamiento también a esa responsabilidad solidaria por aquellos padres que, de no corregir su comportamiento, pueden poner en riesgo que las medidas que anunció el Gobierno que podría adoptar si la evolución de la pandemia sigue, como digo, transcurriendo positivamente, pues tal vez esa medida de apertura para que las familias, las personas de todas las edades puedan salir el próximo sábado a dar un paseo con las personas con las que conviven, se pueda producir, o para hacer ejercicio físico de manera individualizada. No pongamos en riesgo la posibilidad de que nuestro país, de que nuestros vecinos y vecinas puedan ir recuperando sus vidas, por favor. Ese es el mensaje que quiero trasladar en primer lugar como alcalde. Quiero actualizar los datos, sin esperar a la comparecencia de la portavoz del Gobierno del jueves, a día de hoy respecto a lo que ha hecho nuestra policía local durante este mes y medio. Porque tan importante es que se les vea acompañar la carga emocional que existe en cada uno de los hogares a través de esos gestos solidarios y de empatía que tienen con los más pequeños en los cumpleaños de los niños, con los mayores, como la labor sancionadora, que es la prioritaria y es la que se están empleando en seguir desarrollando, como digo, día a día. Y a los hechos me remito.
más allá de que estén a las órdenes del mando único de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del Gobierno de España, ya han realizado solo en las zonas donde tienen asignadas la policía local en Burgos estas intervenciones 5.444 intervenciones en mes y medio, que se han traducido en 1.262 denuncias. Hay 1.262 personas, vecinos nuestros, que han sido denunciadas por la policía local, de las cuales 726 ya han sido tramitadas. Ya se han tramitado 726 denuncias a la subdelegación del Gobierno y se han detenido a 15 personas. A día de hoy ha habido 15 detenciones de vecinos y vecinas de Burgos. Por lo tanto, la policía local actúa dentro de su responsabilidad y en su papel de instrumento a las órdenes del mando único del Gobierno de España, con los criterios del Gobierno de España, pero sin dejar de actuar con la filosofía que una policía de proximidad tiene que actuar complementariamente. La policía local está sobre todo para ayudar a la gente y para corregir comportamientos. Y por supuesto que también, en el caso de que sea merecido, para denunciar. Vamos a pasar a otra cuestión. Quiero dar un dato del hospital de referencia para nosotros, que es el UBO, el hospital de referencia para nuestra ciudad, el Hospital Universitario de Burgos, para llamar la atención de que es verdad, estamos desescalando la curva de los contagios, la curva de las hospitalizaciones, de las entradas en UCI y, por suerte, también de los fallecimientos. Y a pesar de que ya son 121 las personas con el virus confirmado que han fallecido a día de hoy en nuestro hospital desde que comenzara esta pandemia, 121 burgaleses y burgalesas fallecidos solo en el UBO, como hospital de referencia, lo menos cierto de que en esta última semana, en estos últimos 7 días, son 10 las personas que han fallecido. Podemos entender de que son muchas menos de las que venían falleciendo semanas anteriores, pero se trata de 10 vidas humanas de burgaleses y burgalesas que se han perdido. La pandemia, el contagio, sigue plenamente vigente. El riesgo de contraer el coronavirus está ahí en cada uno de nosotros y por eso subrayo la necesidad de evitar no solamente 10 pérdidas de vida humanas a la semana, siquiera una más en lo que reste, ¿no?, de batalla contra este virus. Esa es nuestra responsabilidad y por lo tanto tenemos que seguir siendo extraordinariamente tenaces, disciplinados y muy determinantes en nuestro comportamiento social. Decía que quería cambiar ya de cuestión. Esta mañana, como saben, hemos iniciado las reuniones de trabajo para planificar y elaborar los protocolos que nos tienen que llevar a esa desescalada ordenada también en los sectores económicos que afectan a nuestra ciudad. Hoy ha tocado reunión, videoconferencia con el sector hostelero y con el sector comercial. Mañana tendremos también una videoconferencia de trabajo con la Cámara de Comercio e Industria y el próximo miércoles con la Federación de Asociaciones Empresariales para completar la incidencia en los distintos sectores económicos. Hoy, disculpen, hay una serie de cuestiones que se han venido repitiendo en las palabras de hosteleros y comerciantes. En primer lugar, la incertidumbre. No saber cuándo, cómo y qué sectores en concreto del sector, como digo, comercial y de la hostelería van a poder abrir, en qué condiciones van a poder abrir. Y es verdad que nadie podemos ahora mismo asegurarles ni fechas ni protocolos, pero sí que podemos asegurarles que desde la responsabilidad de este ayuntamiento vamos a acompañarles y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para trasladar a las instituciones del Estado, de la comunidad autónoma, a las autoridades sanitarias, que nos vayan trasladando con sus propios protocolos y tiempos este tipo de información en la medida de lo posible. Para estar preparados, para que cuando el Gobierno de España pueda adelantar que en una semana se abre el resto del comercio o se empieza a abrir la hostelería, la ciudad de Burgos esté a la cabeza de las ciudades a efectos de seguridad, a efectos de higiene y sobre todo también estar lo más preparados posible socialmente para salir a la calle con todas las garantías. Por eso, ese clima de incertidumbre vamos a intentar ir solventándolo progresivamente estas próximas semanas. Se ha hablado del control
que se tiene que efectuar sobre las restricciones que se pudieran establecer a los aforos, pero también a la concentración de gente en las inmediaciones, sobre todo en los locales de hostelería. En este sentido, evidentemente los propios clientes tienen que tener esa corresponsabilidad. Y vamos a fijarnos en los errores y en los aciertos que hayamos podido tener con el sector de la alimentación, que ya lleva un mes y medio abierto y que ya hemos tenido la capacidad de poder contrastar dónde incidir para mejorar y dónde continuar con ese tipo de medidas. El Ayuntamiento de Burgos va a colaborar en las tareas de desinfección de las proximidades a los locales comerciales y de hostelería en la ciudad. Igual que se ha venido desinfectando de manera regular espacios públicos con cierta concurrencia de personas en torno a los mercados municipales, los centros comerciales, los supermercados, la estación de autobuses, todas las paradas de autobús, etcétera, etcétera, también, y esto es lo que les he trasladado, vamos a poner a disposición nuestro servicio de limpieza y, por supuesto, también a los servicios de emergencia, como es el Cuerpo de Bomberos, para cuando se produzca esa apertura escalonada, incidir en la desinfección de las inmediaciones de los locales comerciales y de hostelería, sobre todo en las zonas de mayor afluencia, en esos centros comerciales abiertos, centro histórico, Gamonal, también en las zonas de mayor afluencia del ocio en relación a la hostelería. Ahí es donde se va a aplicar de una manera más incisiva la limpieza y la desinfección. Por otro lado, se ha hablado de la flexibilidad que tenemos que tener las administraciones a la hora de facilitar, sobre todo al sector hostelero, la capacidad de dar servicio cuando sea posible, cuando las autoridades sanitarias así lo estimen oportuno, a los clientes. Y es verdad que en los tiempos que van a llegar, el verano, cuando va a hacer mejor tiempo en la calle, ¿no?, seguramente haya personas que se sientan más cómodas consumiendo en una terraza o en las inmediaciones de un local que en el propio local, por mucho que los locales, como ahora os comentaré, van a hacer todo lo posible por mantener todas las medidas higiénicas al 100% cada día. Pero, evidentemente, nosotros tenemos que responder a esa demanda y para eso creo que hay un consenso evidente entre todos los grupos políticos municipales de ser flexibles en la aplicación de la ordenanza de terrazas del sector de hostelería. ¿Cómo? Ampliando el espacio, la superficie de colocación de los veladores, más allá de que haya unas limitaciones preestablecidas en la ordenanza reguladora. Seremos flexibles en la interpretación de dicha ordenanza para posibilitar que haya más veladores en los espacios de las terrazas de hostelería, que no quiere decir que más clientes, porque a pesar de ampliar el espacio, las medidas que en todo caso seguramente nos impongan desde las autoridades sanitarias de distanciamiento conllevará que haya un número también reducido de personas en las terrazas. No porque ampliemos más espacio va a haber más clientes en dichas terrazas. Y lo que al menos el sector hostelero me ha trasladado como alcalde es que no quieren incorporar medidas que requieran, por ejemplo, un distanciamiento social evidente como puedan ser pantallas entre los propios usuarios. No están de acuerdo en que los hosteleros se vean obligados a incorporar ese tipo de medidas porque la gente no va a estar cómoda. Cuando uno acude a un local de hostelería, a un restaurante, a un bar, a una cafetería, a una cervecería, en cierto modo es para pasárselo bien, para disfrutarlo. Y creen que es mucho mejor esperar a que haya más seguridad frente al contagio, a que las medidas de higiene se puedan garantizar en todo caso y no precipitar una posible apertura de los locales, a tener que hacerlo precipitadamente con separaciones físicas como puedan ser estas pantallas. Al menos esa es la recomendación que yo también trasladaré a las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España para que no obliguen a colocar mamparas o pantallas, que casi es más necesario el que incidan sobre las políticas de prevención, de información, de sensibilización, como va a hacer el propio ayuntamiento. Esto también lo quería comentar. El Ayuntamiento de Burgos se compromete, me he comprometido a desarrollar cuando sea oportuno, esto es cuando empiece a abrirse el sector de hostelería y comercio, el resto del comercio, a desarrollar una campaña institucional de comunicación y sensibilización para que las personas que al fin y al cabo tenemos que asumir en primer grado esa responsabilidad, vayamos a los establecimientos con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas higiénicas que sean necesarias. Mascarillas si es necesario, guantes si es necesario, desinfección en las manos, limpieza, etc. Los establecimientos
adquieren y ya han adquirido material. Tienen material en stock para cuando sea necesario. Geles hidroalcohólicos, guantes. Es decir, los propios clientes, los propios usuarios vamos a tener esa oportunidad de poder tener la propia higiene en el propio establecimiento. Pero de entrada, nosotros tenemos que salir de casa con todas las medidas ya oportunas. Vamos a darnos tiempo también para estudiar la incidencia de la recuperación del empleo en estos sectores. Es evidente que parece que el Gobierno de España está trabajando también la posibilidad de que las personas trabajadoras por cuenta ajena se vayan incorporando progresivamente en función también de la apertura de los negocios. No es lo mismo que haya una libertad de horarios, a que estos estén restringidos, no es lo mismo que haya una limitación de aforos o que no la haya. En función del servicio que se pueda dar, se podrá o no reincorporar al personal. Eso es de sentido común y eso es también lo que me he comprometido a poder incidir con ello y trasladarlo a las instituciones competentes. Pero no me quiero olvidar del contexto en el que se está generando dicha incertidumbre. Es verdad que el sector comercial vinculado a la alimentación está en marcha desde el primer día como bienes esenciales que son, pero también hay que reforzar la entrada a los locales comerciales de una manera segura y sobre todo con algunos sectores, como por ejemplo el textil, en el que hay que tener un especial cuidado en cómo se van a probar ese tipo de productos. En eso que sepáis que ya la propia Federación está trabajando en algunos protocolos y en una guía de buenas prácticas que está compartiendo con el resto de las federaciones y el Gobierno de España para poder implementar medidas homogéneas en todo el territorio. Quería concluir con este tipo de valoraciones hablando de que es probable, ¿no? Así se viene trasladando desde los distintos canales institucionales, de que la desescalada no sea igual en los tiempos en cada uno de los territorios. Ni siquiera en cada una de las comunidades autónomas puede haber diferenciación en los tiempos para cada una de las provincias o incluso algunos de los municipios, e incluso también se puede barajar la posibilidad, eso es obvio que se está estudiando, de que sea por unidades sanitarias, por centros de salud de referencia, ¿no? Entonces, veremos a ver cómo se concreta todo esto para que la ciudad esté preparada y poder ir implementando, aunque también sea desescalonadamente, por barrios, por distritos, en caso de ser necesario. Tal vez no sea así, tal vez sea el conjunto del municipio el que tenga que abordar este tipo de medidas de manera progresiva, pero puede que no sea el conjunto, sino que sea, como digo, algún distrito en concreto el que pueda adelantarse. Esto todavía no lo tenemos confirmado y, por lo tanto, simplemente que ser previsores al respecto. Esta misma mañana he trasladado por escrito al consejero de la Junta de Castilla y León, responsable del área de Industria y de Empleo, el señor Germán Barrios, una petición para una reunión por videoconferencia en la que incidir sobre la necesidad de que la Administración competente en promoción industrial, que es la Junta de Castilla y León, asuma su responsabilidad con Burgos. Me preocupa como alcalde que el hecho de que seamos líderes en la comunidad autónoma respecto a nuestro peso industrial sea en esta cuestión un hándicap que juegue en nuestra contra, sea una circunstancia que nos pueda perjudicar a la hora de que nuestra industria reciba el apoyo desde las instituciones del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León que se merece. Es por esto mismo que, además de solicitar esta reunión con el consejero de Industria y de Empleo para valorar de la mano de las asociaciones empresariales e industriales de la ciudad, por eso la reunión con FAE para este mismo miércoles y otras que tendremos en los próximos días con otras asociaciones. Es importante que la Junta de Castilla y León sepa ofrecer la ayuda que merece el tejido industrial en nuestros polígonos para evitar cambios en sus políticas, evitar posibles deslocalizaciones en caso de que se lo estén planteando, evitar despidos, digamos, definitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la responsabilidad como ayuntamiento de defender los intereses de los empresarios burgaleses, de defender nuestra industria. Y desde el punto de vista de la solidaridad interterritorial a la que apelo siempre, también seremos conscientes de que hay otros territorios en los que la Junta deba aplicarse. Seguro que sí.
pero no podemos olvidar de que el buque insignia de nuestra comunidad autónoma son las empresas y las industrias que tenemos instaladas en nuestra ciudad y, por lo tanto, ese buque insignia debe seguir flotando, debe seguir a flote con la colaboración de todos. También hemos vuelto a solicitar al respecto una reunión por videoconferencia a la ministra de Industria, Reyes Maroto, paisana nuestra también de Castilla y León, cuya reunión estaba pendiente ya hace unos meses y que vamos a intentar retomar en las próximas semanas. Por lo tanto, ya os iremos informando de cuándo se puede concretar esta videoconferencia con ambos, en primer lugar con el consejero de Industria, para que, de acuerdo a los criterios y a las cuestiones que me trasladen los propios empresarios, las propias asociaciones empresariales, podamos trasladarle un enfoque correcto de acuerdo a la realidad de nuestra industria, de las necesidades, de la oportunidad que tenemos para consolidar aquí a dichas empresas y, por supuesto, despejar cualquier tipo de incertidumbre respecto a posibles deslocalizaciones o despidos que pueda haber de manera definitiva, que es lo que realmente nos preocupa. Dicho lo cual, quería también seguir insistiendo, por último, en una tercera cuestión. Perdonad un segundito, voy a beber otro poco de agua. Y con esto concluiría esta comparecencia, más allá de las preguntas que tengan para mí. Queremos seguir invirtiendo en la salud de nuestros vecinos y vecinas. Esto es algo que sabéis que como alcalde he venido insistiendo dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible que queremos liderar de la Agenda 2030 y que no porque haya una pandemia de esta magnitud y esta gran crisis debamos renunciar a ello. Y por eso, como queremos seguir invirtiendo en la salud de nuestros vecinos más allá de las medidas que ya estamos adoptando, vamos a intentar también trabajar desde ya con los colectivos implicados un protocolo, una propuesta para mejorar nuestra movilidad en clave de sostenibilidad y para la habilitación de determinados espacios en la calzada para su uso prioritario por bicicletas y por peatones. Creemos que desde el respeto a la norma, esto es, respetando lo establecido en la ordenanza de movilidad, podemos seguir mejorando, dadas las circunstancias, esa oportunidad que nos ofrece también esta crisis para promover el uso de la bicicleta y el desplazamiento a pie. Son muchas las ciudades que, como pueden comprobar, ya están trabajando en esto mismo. Esto es, el poder en los próximos días establecer de la mano de colectivos como Burgos Andando y Burgos con Bici. Con ellos ya hemos quedado en mantener una reunión por videoconferencia este miércoles con Burgos Andando y el jueves con Burgos con Bici para contrastar propuestas, contrastar iniciativas, ver qué podemos hacer. Y lo queremos hacer sin esperar a tener que licitar nuevos contratos de servicio. Ya saben que los plazos administrativos están suspendidos y, por lo tanto, cualquier licitación que conlleve un concurso va a tener muchas dificultades de que se pueda concretar. No. Estamos hablando de que con los propios medios del ayuntamiento, esto es, con la brigada de obras, poder habilitar determinadas zonas, determinados espacios en la vía pública para generar esos espacios de uso prioritario para la bicicleta y para el peatón. Estamos pensando en la transformación, por ejemplo, de algún carril en algunas de las avenidas y transformarlo como ciclocarril, de destinar algunos espacios, como decía, de la vía pública para áreas reservadas para peatones donde ahora están reservadas para vehículos, o establecer también un sentido obligatorio para los peatones en determinados espacios públicos en el que se produzca una mayor concentración de personas ahora que se van a producir paseos con niños o, esperamos también, de evolucionar positivamente la pandemia, paseos en general para todas las personas el próximo sábado. Esto es, que en un lado de la acera vayan en un sentido y en el otro lado de la acera en otro. Este tipo de medidas también se están estudiando por parte de otros ayuntamientos y queremos ponerlas encima de la mesa y, como les digo, los primeros contactos van a ser con los colectivos más implicados, en este caso los dos más representativos de la ciudad, Burgos con Bici y Burgos Andando. Y trasladaremos las conclusiones de estas reuniones a la Comisión de Movilidad Urbana y Desarrollo Sostenible, que convocaremos de manera extraordinaria para que entre todos los grupos políticos, para que entre todas las formaciones políticas podamos determinar desde el respeto a la norma, desde el respeto a la ley de tráfico, desde el respeto al reglamento de tráfico y desde el respeto a la ordenanza de movilidad, cómo podemos ampliar, como digo, esta capacidad de bicicletas y peatones en el uso de nuestros espacios públicos.
Esto es lo que os quería trasladar, les quería trasladar respecto a lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana. Por cierto, sobre esto último, tanto la sección, concejales responsables de la sección de vías públicas, de tráfico y de movilidad ya tienen instrucciones expresas de que vayan trabajando los documentos de cara al miércoles y el jueves, y cuando tengamos una propuesta que poder derivar a los grupos, pues se la haremos saber. Estoy a su disposición para contestar cualquier tipo de pregunta que tengan. Vale, pues muchas gracias y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta podéis escribirla en el chat si queréis que esté visible para todos, para que puedan leerla todos los compañeros también. Vamos a darles un tiempo, Verónica? Vale. Sí, ya hay una pregunta. Diario de Burgos dice que se ha hablado de límites de aforo tanto en comercios como en locales de hostelería. Pregunta si se ha hablado de... Sí, sí, sí. Ha sido un tema que ha salido tanto en ambas reuniones, ¿no? Pero no tenemos ninguna certidumbre de cómo se va a concretar, porque lo más probable es que las medidas restrictivas respecto a los aforos, al menos en términos generales, las adopte el Gobierno de España o subsidiariamente la Junta de Castilla y León. Y seremos los ayuntamientos, pero esto no es más que una presunción, los que podamos ya concretar, tener cierto margen de maniobra en cómo regularlo, pero no hemos podido definir limitaciones porque creemos, y así creo que se producirá, será la Junta de Castilla y León o el Gobierno de España quien determinen qué tipo de establecimientos comerciales o sobre todo de hostelería van a tener limitaciones en el aforo, cuándo y cómo, de qué manera. COPE pregunta sobre hostelería si la tasa de terrazas va a seguir en vigor. Bien, los grupos políticos municipales, en su acuerdo del día 8 de abril, ya determinaron la exención del pago de la tasa del sector hostelero mientras no puedan abrir sus locales. Por lo tanto, no se va a cobrar la tasa de las terrazas mientras tanto no puedan abrir los locales ni se puedan volver a rehabilitar las terrazas. La cuestión jurídica es cuándo se va a poder hacer efectivo también esa exención sobre los meses posteriores a la reapertura. Y en este sentido, lo que nos dejó muy claro el órgano de gestión tributaria, y así está establecido, lo podrán comprobar ustedes, y firmado por los 5 grupos políticos, por sus 5 portavoces y un servidor, es que debemos modificar la ordenanza de terrazas. Debemos modificar la ordenanza fiscal, la ordenanza 213, porque no contempla la posibilidad de eximir más allá de la suspensión de una actividad en concreto. Tenemos que modificarla para poder posibilitar a nivel local la exención en meses en los que, siendo todavía conscientes de que hay pérdidas en el sector, de que no se ha recuperado el sector, estén ya los establecimientos abiertos. Y sobre todo, dejar muy claro que desde el punto de vista jurídico, ese tipo de exenciones, cuando se puedan haber concretado, seguramente estemos en un periodo de plazo bastante avanzado dentro de lo que es este año. Por lo tanto, mientras tanto los hosteleros no puedan poner terrazas, no se les va a cobrar. Y ya veremos si al final de año se les acaba cobrando algo, todo en función de nuestra capacidad de haber aprobado esa modificación de la ordenanza fiscal para que ya en los meses de otoño, de tenerlo aprobado y de encajar jurídicamente, pues podamos eximirles también de los meses posteriores a esa apertura. ¿Alguna pregunta más? Pues de momento parece que no hay más Vamos a preguntas. esperar un segundito. Sí, aprovecho para recordar que he visto que se han conectado un par de medios hace poco, igual no han podido ver lo del adelanto de hora. Os recuerdo que si habéis tenido problemas con la grabación o os habéis conectado tarde, nos podéis pedir el audio y el vídeo que os lo pasamos. Nos mandáis un Sí, sí, correo. sí. El vídeo creo que lo estamos grabando entero, pues se pasa toda la comparecencia entera, Verónica. Sí, sí, por eso, que si necesitáis, si no lo habéis podido grabar, nos lo pedís. Creo que no hay más preguntas, así Muy que bien. terminamos. Muchas gracias a vosotros. Hasta Gracias. luego.